Silas Ward era un ranchero callado. Parecía un hombre más de los que trabajaban la tierra, con manos endurecidas por años de trabajo y botas cubiertas de tierra. No hablaba mucho, solo cuando tenía algo importante que decir. Pero una mañana, cuando vio a su criada, Mercy, cojeando visiblemente por la cocina, decidió que era hora de hablar. Lo que hizo a continuación conmocionaría por completo a la oficina del sheriff. Silas había construido su rancho con sus propias manos hace 15 años. Se asentaba en el valle como si hubiera crecido de la tierra. Cada parte del lugar, desde las vigas de madera hasta los postes de la cerca, era un testimonio de su arduo trabajo. Silas era un hombre sencillo y honesto. Creía en pagarle a la gente lo que valía y siempre cumplía sus promesas. Contrató a Mercy Whitmore hace 3 meses. Era joven, quizás de solo 20 años, pero tenía una mirada cansada en sus ojos que contaba una historia de dificultades. Mercy necesitaba un trabajo, y Silas necesitaba ayuda en la casa. Eso era todo. Mercy era una persona reservada que se mantenía a sí misma y hacía bien su trabajo. Silas respetaba eso. Pensaba que la gente que no habla mucho a menudo tiene las cosas más importantes que decir cuando finalmente lo hace. Pero esta mañana era diferente. Mientras Silas entraba después de revisar su ganado, vio a Mercy a través de la ventana de la cocina. Se movía como si cada paso le doliera. Su pierna derecha se arrastraba un poco, y se detenía cada pocos segundos para agarrarse a una mesa o una silla, con el rostro tenso por un dolor que intentaba ocultar. Esta no era la primera vez que notaba que algo andaba mal, pero hoy era mucho peor. La forma en que favorecía su lado izquierdo y la cuidadosa forma en que se agachaba le recordaban a un viejo caballo que había sufrido una mala caída, herido, pero intentando con todas sus fuerzas no mostrarlo. Silas abrió la puerta, y el familiar chirrido de las bisagras hizo que Mercy se sobresaltara. Intentó actuar con normalidad, pero era demasiado tarde. Ya había visto el dolor en su rostro. Luego, por un segundo, vio algo más en sus ojos que le oprimió el corazón: miedo. No era miedo a él, pero aún así era un miedo poderoso y real. Rápidamente se dio la vuelta hacia la estufa, removiendo el café con demasiado cuidado, demasiado control. Buenos días, señor Ward. El café ya casi está listo, dijo, pero su voz sonaba antinaturalmente ligera, como la de alguien que intenta fingir que todo está bien cuando no lo está. Silas colgó su sombrero en un gancho junto a la puerta y simplemente la observó. La forma en que sus hombros estaban tensos y el ligero temblor en su mano mientras alcanzaba una taza le dijeron que sentía dolor. Silas había pasado toda su vida prestando atención a los detalles, desde leer el clima hasta entender el comportamiento animal. Sabía que algo estaba terriblemente mal con Mercy. Tenía que averiguar si era simplemente torpe o si alguien la estaba lastimando deliberadamente. Si era lo segundo, sabía que tendría que decidir qué tipo de hombre era realmente. Silas tomó la taza de café de las manos temblorosas de Mercy, sus dedos tocando los de ella por un momento. Su piel estaba fría, y sintió que ella se echaba hacia atrás como si esperara ser lastimada, no solo sobresaltada. Tomó un sorbo de su café y la observó por encima del borde de la taza. Ella estaba ocupada en el mostrador, limpiando manchas que ya estaban limpias, una señal de su inquietud. Mercy, dijo en voz baja. Ella detuvo lo que estaba haciendo. Sí, señor, respondió. Estás herida, afirmó, no como una pregunta, y ambos lo sabían. La cocina se quedó en silencio, excepto por el suave tic-tac del reloj. Cuando finalmente se dio la vuelta, Silas vio un corte fresco en su labio y un hematoma amarillento en su pómulo, en parte oculto por su cabello. Sus ojos, sin embargo, fueron lo que le llamó la atención, se veían derrotados, como si hubiera perdido la esperanza. Me caí, dijo rápidamente. Fui torpe. Me tropecé en las escaleras anoche. Silas dejó cuidadosamente su taza. Había escuchado suficientes mentiras en su vida para reconocer una cuando la oía. La mentira quedó en el aire, obvia y vacía. Muéstrame estas escaleras, dijo. Mercy se puso pálida. Las escaleras por las que te caíste, repitió. Me gustaría verlas. Ella no dijo nada.
Ambos sabían que su pequeña cabaña no tenía escaleras. Era un edificio de una sola planta. Silas la había construido él mismo y conocía cada centímetro. La mentira ya estaba al descubierto. Mercy se puso más recta, con una mezcla desgarradora de desafío y desesperanza en su rostro. «Debo volver al trabajo», dijo. Silas la vio cojear hacia la despensa, notando cuán cuidadosamente se movía para evitar el dolor. Se dio cuenta de que esta no era la primera vez que esto sucedía. Su manera practicada de ocultar sus heridas demostraba que había aprendido a sobrevivir manteniéndose en silencio. Pero mientras se alejaba, Silas Ward tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a averiguar quién la estaba lastimando. Y cuando lo hiciera, esa persona descubriría lo que pasaba cuando lastimaban a alguien bajo su cuidado. Esa tarde, Silas se encontró actuando como un hombre en una misión. Vigilaba su propiedad desde la distancia, fingiendo arreglar un arnés roto mientras mantenía un ojo atento en el camino que conducía desde el pueblo hasta la cabaña de Mercy. Esperó. A medida que el sol comenzaba a ponerse, apareció un jinete. Silas reconoció de inmediato al ayudante del sheriff Vernon Briggs por su postura descuidada y la forma en que cabalgaba como si fuera dueño de la tierra. A Silas nunca le había gustado Briggs. El hombre era conocido por ser cruel y actuar como si fuera mejor que todos los demás. Era el tipo de agente de la ley que disfrutaba tener poder más que hacer lo correcto. Briggs ató su caballo cerca de la cabaña de Mercy. Miró a su alrededor nerviosamente, asegurándose de que nadie lo estuviera viendo antes de llamar con fuerza a la puerta. La puerta se abrió de inmediato. Silas no pudo escuchar lo que se dijo, pero vio a Briggs abrirse paso sin ser invitado. Mercy retrocedió, luciendo pequeña y asustada. La puerta se cerró detrás de ellos, y Silas sintió que sus manos se apretaban en puños. Su instinto le decía que fuera allí, pero se detuvo. Sabía que tenía que ser inteligente al respecto. Necesitaba entender la situación completa antes de actuar. Pasaron 20 largos minutos mientras Silas caminaba impacientemente. Cuando la puerta de la cabaña finalmente se abrió, Briggs salió primero, ajustando su cinturón de armas con una sonrisa de suficiencia. Mercy apareció en el umbral detrás de él, e incluso desde lejos, Silas pudo ver que se sostenía de manera diferente, con más cuidado, como si sintiera más dolor. Briggs se fue a caballo hacia el pueblo, silbando una melodía alegre que sonaba como un insulto. Mercy se quedó en su puerta por un largo momento, apoyándose en el marco antes de volver a entrar. Silas se quedó allí mientras el sol se ponía, y todas las piezas del rompecabezas encajaron. Un ayudante del sheriff con una racha cruel y una mujer joven sin nadie que la protegiera. Ahora sabía por qué Mercy cojeaba. La única pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? A la mañana siguiente, el cielo estaba gris y pesado de nubes. Silas había pasado la noche pensando, y para cuando salió el sol, tenía un plan. Encontró a Mercy en la cocina, moviéndose con aún más cuidado que el día anterior. No lo miró cuando le sirvió el desayuno, y notó que se estaba ocultando nuevos moretones en el cuello con el pelo. La visión de ellos le hizo sentir un frío enojado. Mercy, dijo, su voz tranquila pero firme. Necesito que me digas la verdad. El ayudante Briggs te ha estado molestando, ¿no? La cafetera en su mano tembló. Cuando finalmente la dejó, sus movimientos fueron torpes. No sé de qué habla, susurró. Lo vi ayer. Lo vi venir a tu cabaña, y vi cómo te veías cuando se fue. Silas mantuvo su voz firme, pero por dentro, una furia silenciosa se estaba acumulando. ¿Desde cuándo ha estado pasando esto? La fachada tranquila de Mercy se rompió. Sus hombros comenzaron a temblar, y cuando lo miró, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No lo entiendes», exclamó. «Es un ayudante. ¿Quién me va a creer a mí en lugar de a él? ¿A quién le importa lo que le pase a alguien como yo?» Las palabras salieron a borbotones de ella. Le contó cómo había llegado al pueblo hace 3 meses, huyendo de una mala situación en el este. Briggs la había visto, la había acorralado y la había amenazado, dejando claro que ahora era suya. Dijo que si se lo contaba a alguien, me haría desaparecer, susurró.
Dijo que lo había hecho antes. Silas sintió una ira fría y dura. Sabía que Briggs era un matón, pero esto era pura maldad. ¿Por qué no te fuiste del pueblo?, preguntó. Mercy soltó una risa sin humor. ¿Con qué dinero? ¿A dónde iría? Él se aseguró de que todos supieran que yo era suya. Tú eras la única persona que me daría un trabajo. Silas se levantó lentamente, con las manos planas sobre la mesa. No te va a lastimar más. Mercy lo agarró del brazo. Sr. Ward, no puede. Lo matará o lo hará arrestar por algo que no hizo. Estos hombres se protegen entre sí. Pero Silas ya estaba caminando hacia la puerta, su mente más clara que nunca. Se detuvo con la mano en el marco de la puerta. Hay algo que debes saber sobre mí, Mercy. Nunca he sido de muchas palabras, pero siempre he sido bueno asegurándome de que se haga lo correcto. Salió a la mañana gris, dejándola con miedo y un pequeño destello de esperanza en sus ojos. La caminata de 1 hora hasta el pueblo le dio mucho tiempo para decidir exactamente cómo iba a tratar con el ayudante Briggs. De una forma u otra, esto terminaba hoy. El pueblo de Cedar Falls era pequeño y polvoriento. Mientras Silas caminaba por la calle principal, la gente lo notaba. Sabían que solo venía al pueblo cuando era importante. Encontró al ayudante Briggs justo donde esperaba que estuviera, afuera del salón, hablando en voz alta y fanfarroneando ante una pequeña multitud. Briggs era el tipo de hombre que necesitaba una audiencia para su crueldad. Silas se detuvo a unos 10 pies de distancia y simplemente esperó. A Briggs le tomó un momento verlo, y cuando lo hizo, su sonrisa desapareció. Se enderezó y su mano fue a su arma. Bueno, si no es el ranchero ermitaño, dijo Briggs en voz alta. ¿Qué te trae al pueblo, Ward? ¿Finalmente estás listo para ser sociable? Vine a hablar contigo sobre Mercy Whitmore. Las palabras fueron como piedras que cayeron en un estanque tranquilo. La cara de Briggs cambió de sorprendida a una sonrisa lenta y desagradable. No sé de quién estás hablando, dijo, pero sus ojos eran duros y planos. Creo que sí sabes, dijo Silas, dando un paso más cerca. Creo que la conoces muy bien. Una multitud comenzaba a reunirse, atraída por la tensión. Silas podía sentir sus ojos sobre él, escuchar sus susurros. Bien. Quería testigos. Si tienes algo que decir, Ward, dilo claro, gruñó Briggs, con su mano ahora en su arma. Silas miró a la gente que miraba, tenderos, granjeros, madres con sus hijos. Estas eran las personas que habían vivido bajo el pulgar de Briggs durante años, demasiado asustadas para hacer algo. Estoy diciendo que has estado lastimando a una mujer que trabaja para mí, anunció Silas, su voz clara. Estoy diciendo que eres un cobarde que usa su placa para lastimar a personas que no pueden defenderse. La multitud se quedó completamente en silencio. Incluso los caballos parecían sentir la tensión. La cara de Briggs se puso roja de rabia. Esa es una acusación grave, Ward. ¿Tienes alguna prueba de estas mentiras? Silas metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un trozo de papel doblado. De hecho, la tengo. El papel estaba en blanco, pero Briggs no lo sabía. Los ojos del ayudante se fijaron en él, y Silas supo que lo tenía. Verás, lo que pasa con los secretos, dijo Silas lentamente, desdoblando el papel, es que tienen una forma de salir a la luz cuando menos te lo esperas. Briggs sacó su arma. Fue rápido, pero Silas fue más rápido. Había esperado esto. Tenía los reflejos de un hombre que trabajaba con sus manos todos los días. Esquivó a la izquierda mientras Briggs disparaba, la bala astillando el poste de madera detrás de él. La multitud se dispersó, pero Silas no se detuvo. Cargó hacia adelante, su hombro golpeando el estómago de Briggs. El impacto los empujó a ambos contra la pared del salón. Lucharon por el arma, Briggs maldiciendo y forcejeando. Pero las manos de Silas eran como hierro. Torció la muñeca de Briggs hasta que el ayudante gritó de dolor y soltó el arma. El arma se deslizó por la pasarela de madera y se detuvo cerca de las botas del alguacil Caín, que había acudido corriendo al sonido del disparo.
Caín era un hombre mayor con ojos firmes que veían a través de las mentiras. Y ya basta, gritó Caín, con su propia arma desenfundada pero apuntando al suelo. Ambos, retrocedan. Silas soltó a Briggs y levantó las manos, respirando con dificultad. El ayudante estaba desplomado contra la pared, sosteniendo su muñeca. Él me atacó, gritó Briggs. Intentó matarme. Arréstelo. Pero el alguacil Caín estaba mirando a la multitud, a sus caras llenas de miedo y un nuevo sentido de esperanza. ¿Es eso cierto?, preguntó a la gente. ¿Este hombre atacó al ayudante Briggs sin razón alguna? Hubo un silencio incómodo. Luego, una mujer lenta y valiente llamada señora Henderson se adelantó. Alguacil, dijo, con la voz temblorosa pero firme, creo que hay cosas que necesita saber sobre su ayudante. No la escuche, gritó Briggs. Está loca. Pero más voces se unieron. El herrero habló de cómo Briggs había amenazado a su hija. Un tendero habló del dinero que faltaba en su tienda. Historia tras historia salió a la luz, pintando una imagen clara de un hombre que usaba su placa para lastimar a la gente. El rostro del alguacil Caín se oscureció con cada nueva historia. Cuando la gente del pueblo finalmente dejó de hablar, miró a Briggs con disgusto. Vernon, dijo en voz baja, creo que tienes que contarme sobre esta Mercy Whitmore. No conozco a ninguna, comenzó Briggs. No, lo interrumpió Caín. No me mientas. Ya no más. Silas se adelantó, todavía con las manos en alto. Alguacil, hay una mujer joven trabajando en mi rancho que ha sido aterrorizada por su ayudante durante meses. Tiene moretones que cuentan una historia que ningún hombre decente debería tener que escuchar. Caín miró a Silas. Todos en el área conocían la reputación de Silas Ward. Si estaba hablando, significaba algo. Estas son acusaciones serias, dijo Caín finalmente. Son mentiras, gritó Briggs, con la voz quebrándose. No puede creer a esta gente en lugar de a un oficial juramentado. Fue entonces cuando Silas sacó la verdadera pieza de evidencia que había guardado, un trozo de tela rasgado que había encontrado cerca de la cabaña de Mercy esa mañana. Coincidía con la camisa que Briggs llevaba puesta. Lo había recogido mientras Briggs estaba dentro de la cabaña y ahora lo sostuvo para que todos lo vieran. El alguacil Caín miró la tela, luego la camisa de Briggs, y luego de vuelta a Silas. Habló con el pesado peso de la justicia finalmente siendo servida. Vernon Briggs, estás bajo arresto. La puerta de la celda de la cárcel se cerró con un estruendo detrás de Vernon Briggs. El alguacil Caín giró la llave y la colgó en un gancho detrás de su escritorio donde todos podían verla. Briggs se sentó en la estrecha litera, con la cabeza entre las manos, finalmente entendiendo que su tiempo de causar problemas había terminado. Necesitaré que traigas a la señorita Whitmore al pueblo mañana, le dijo Caín a Silas mientras estaban parados afuera de la cárcel. Tendrá que dar su declaración oficial. Silas asintió. Ella estará aquí. Y Ward. La cara de Caín era seria. Gracias. Debería haber visto lo que estaba pasando. Debería haberlo detenido antes. Todos deberíamos haberlo hecho, respondió Silas. Pero ahora se ha detenido. El viaje de regreso al rancho le dio a Silas tiempo para pensar. Mercy necesitaría tiempo para sanar, para creer que estaba verdaderamente a salvo. Pero por primera vez en meses, podría dormir sin miedo. La encontró sentada en el porche de su cabaña, mirando las montañas como si las viera por primera vez. Cuando escuchó su caballo, se levantó lentamente, con la cara llena de preguntas. Está hecho, dijo Silas simplemente mientras se bajaba de su caballo. Briggs está en la cárcel. No te molestará a ti ni a nadie más. Las rodillas de Mercy fallaron y se hundió en los escalones del porche. Silas pensó que podría desmayarse, pero en cambio, vinieron las lágrimas, no las lágrimas tranquilas que había visto antes, sino lágrimas que lavaban meses de dolor y miedo. No puedo creerlo, susurró. Pensé que él siempre. Pensaste mal, dijo Silas suavemente. A veces solo se necesita una persona para levantarse y decir, basta.
Se sentaron en silencio mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores de oro y rojo. El rancho se sentía pacífico ahora, la sombra que había estado colgando sobre él finalmente se había ido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Mercy. Silas pensó por un momento. Ahora, sanas. Ahora recuerdas lo que se siente estar a salvo. Y si quieres quedarte aquí, siempre habrá trabajo para una persona honesta. Y si la gente pregunta qué pasó, que pregunten, dijo Silas. La verdad se propaga más rápido que las mentiras una vez que comienza. A medida que las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Mercy Whitmore sonrió por primera vez en meses. Era una sonrisa pequeña y frágil, pero era real. Y para Silas Ward, que nunca había sido de grandes discursos o palabras elegantes, esa sonrisa valía cada riesgo que había corrido. A veces, las batallas más importantes no se libran con armas, sino con el simple coraje de defender lo que es correcto. Y a veces, cuando un ranchero callado finalmente decide hablar, su voz puede sacudir los cimientos mismos de la justicia. La verdad los había liberado a ambos.